¿Qué tal? Feliz domingo 19 de diciembre. Estamos a unos cuantos días de la celebración de la Navidad, del Año Nuevo. Y aquí estamos en esta transmisión dominguera, las domingueras de este sitio de información, de comentarios, de análisis. Agradezco a quienes están conectando, a Diego Ortiz que nos está viendo y a quienes estén sumándose a esta transmisión en vivo desde esta casa, la casa de Anastasia y de Tomasa, que me prestan para poder hacer el trabajo de análisis. Vamos a mover un poquito la pantalla nada más para estar más mucho más cerca de ustedes. Abrazos también a Pilar Alba, a Victoria Solís, a William Rodríguez Zip desde Ticul, Yucatán, Capo el Espíritu desde Puebla, Héctor Lobo desde la Ciudad de México, me imagino, Elena Esteva, muchas gracias. También a Leida Areli Hernández Ruiz desde Tantoyuca, Veracruz. Desde Cancún, Sergio Rubio nos está sintonizando y nos manda saludos. Violeta Salazar también desde Cancún. Atenea Flores, saludos. A José Robles Nolasco, que también se está sumando. Y por supuesto a Mónica Cecilia de la Vega. Felices fiestas decembrinas a todas y a todos. Vamos a terminar un año que en realidad es muy distinto y muy diferente al 2020, este año terrible que fue el año de la pandemia de COVID-19, que todavía no ha disminuido ni ha pasado, pero ya por lo menos tenemos las vacunas y las vacunas de refuerzo también para enfrentarlos en esta temporada navideña. Los adultos mayores que requieran esta dosis de refuerzo, por favor, aplíquensela y apunten. También les invito a que se vacunen de la influenza. La influenza también es otra de las epidemias que heredamos de 2009, mucho menos agresiva que lo que fue el COVID durante estos 2 años, prácticamente ya 2 años. Y bueno, pues también aprovecho para mandar saludos a Naúl Rember desde San Luis, Acatlán, también desde Jalapa, Veracruz. Chari López nos manda saludos y abrazos, gracias. Y vamos a entrar en el terreno del análisis. ¿Qué es lo que podemos caracterizar de esta semana? Yo creo que hay dos asuntos que son muy importantes de abordar, de comentar, de analizar. Antes de analizar está Víctor Maquíbar, que nos manda saludos desde Camboya, mexicano en Camboya. Muchas gracias. A Guillermo Vázquez Torrijo también, gracias. Y desde más cerca, Tlanepantla, Miquel Arturo Larrayaga Colín. Gracias. A Eliseo Linares Villanueva. Dice que las gatas son dueñas de todo, sí, hasta de estas hermosas orquídeas que tienen que padecerlas a veces de sus travesuras. Buenas tardes desde la Ciudad de México a Luis Vicente Santana Flores. Bueno, decíamos que son dos los temas que vamos a analizar de manera fundamental. La decisión de 6 de los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral, 6 de los 11, es decir, una mayoría muy apretada, decidieron que había que posponer la organización que ellos deben hacer de la consulta popular de revocación de mandato que la Ley General de Revocación de Mandato ordena para el próximo año. Ya de antemano ellos habían decidido que no habían condiciones para hacer esta revocación de mandato o esta consulta popular en marzo del 2022 y la pospusieron para el mes de abril del 2022. El tema fundamental no es el argumento jurídico, porque jurídicamente hay una ley que se expidió y que se fue aprobada en el Congreso, sino el argumento fue de lo más pueril y de lo más tremendamente mezquino desde mi punto de vista y desde el punto de vista de varios, que es la falta de dinero, la falta de presupuesto, según ellos, de más de 3.000 millones de pesos que ellos necesitan para organizar la revocación de mandato.
Y es el mismo argumento que se utilizó durante la negociación del presupuesto de egresos del 2022. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, fue a la Cámara de Diputados, expuso su posición, fue una discusión muy agria, pero le guste o no al señor Lorenzo Córdoba y a los consejeros que votaron con él, la mayoría del Congreso de la Unión, la mayoría que fue además integrada con el voto de los mexicanos, con el voto mayoritario de los mexicanos, esa mayoría no les autorizó los 3.400 millones de pesos de más. No contentos con eso, ahora hacen esta chicana jurídica como la calificó Andrés Manuel López Obrador y yo la califico de una auténtica mezquindad institucional, diciendo que pues ellos van a esperar a que la Suprema Corte de Justicia resuelva el asunto del dinero, para que entonces ellos puedan continuar con la organización de la revocación de mandato. Por supuesto que el tema no es el dinero. En primer lugar, porque el Instituto Nacional Electoral no es pobre, no es una institución que carezca de recursos, no es una institución que esté en una situación pues prácticamente de emergencia económica. El INE para el 2022 tiene un presupuesto de 13.084 millones de pesos. De esos 13.084 millones de pesos, su presupuesto base, es decir, lo que le sirve para pagar la nómina de los trabajadores y de la operación de sus recursos institucionales, es de 11.225 millones de pesos. Y tienen una cartera institucional de proyectos de 1.858 millones de pesos. Para los procesos locales estatales que van a organizar el próximo año, ellos habían decidido 885 millones de pesos. Bueno, el presupuesto de egresos le destinó 885 millones de pesos. ¿Por qué entonces? Si tienen este dinero para organizar los procesos estatales electorales en 6 entidades que van a tener elecciones de gobernador, de alcaldes y de presidentes municipales, están exigiendo casi 5 veces más, 3.500 millones de pesos. El tema, por supuesto, no es dinero, el tema es la resistencia institucional y la oposición encabezada por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, dos de los consejeros que vienen del gobierno anterior, del Pacto por México. Hay que recordar que la configuración actual del Instituto Nacional Electoral fue realizada en 2014 durante la negociación entre el PRI, el PAN y el PRD de el organismo electoral, del organismo que antes se llamaba IFE y que pasó a ser Instituto Nacional Electoral. Estos consejeros, estos dos principales consejeros, no solamente han encabezado una franca oposición al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a la mayoría de Morena, que surgió, les guste o no, de la elección del 2018 y se reforzó en la elección federal del 2021 de este año. Y esta oposición ha sido constante, al grado tal de que el INE se convirtió en una especie de oficialía de partes de las quejas del PAN y de otras organizaciones minoritarias, pero el PAN sería la más destacada, en contra de la difusión y transmisión de la conferencia mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Valiéndose del modelo de comunicación política que supuestamente le da atribuciones al INE para estar calificando el contenido de las conferencias matutinas que, hasta donde sabemos, no tienen que ver con procesos electorales, y ellos argumentan que en algunos casos puede violentar o hacer inequitativos los procesos electorales.
No se trata de democracia para los consejeros del INE, se trata de la defensa de un bastión, del acuerdo político que surgió en el gobierno de Enrique Peña Nieto, del acuerdo político entre tres partidos que ahora están en la minoría, que son el PAN, el PRI y el PRD. Tan están en la minoría que no lograron, ni con la alianza de estos tres partidos en 2021, arrebatarle la mayoría calificada en el Congreso a Morena y a sus aliados, el PT, el PES y el Partido Verde en otros casos. Este tipo de estratagemas realmente lo que hablan es de la utilización institucional para fines político-electorales distintos a la naturaleza del organismo. Es todavía más paradójico que el INE, en lugar de promover un proceso de democracia participativa como es el de la revocación de mandato, lo esté pichicateando, lo esté prácticamente todo el tiempo señalando como imposible. En lugar de ir hacia el frente y decir, bueno, los que no estén de acuerdo con el mandato de López Obrador, pues que participen en la revocación de mandato. Y los que estén de acuerdo, que participen también, o que participemos también. ¿A qué le tienen miedo los consejeros del INE? Es vergonzoso escuchar argumentos como que no es necesaria la revocación de mandato porque ya la gente apoya a López Obrador y entonces es un gasto de dinero innecesario. Lo que es innecesario es el gasto de dinero de enemigos de la democracia participativa como son el consejero Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, más todos sus consejeros y sus comisionados y sus asesores. El INE lo que debería hacer, en esencia, es promover todo tipo de participación democrática, sea democracia representativa, que son las elecciones que normalmente nosotros estamos acostumbrados a participar para elegir representantes, es decir, a diputados, a senadores, alcaldes, cabildo, gobernadores y presidente de la República. Pero la democracia participativa tiene que ver con otro tipo y otras fórmulas de democracia directa o semi-indirecta o semidirecta. Y una de esas fórmulas, aparte del plebiscito y de los referéndums, son las revocaciones de mandato. ¿A qué le temen? A que también en otras instancias como gobiernos estatales, presidentes municipales o legisladores o legisladoras e incluso organismos autónomos como el INE también se pueda aplicar la revocación de mandato. Ese es el tema fundamental. En lugar de abrir las compuertas, las están cerrando. Y todavía se extrañan y se ofenden los medios aliados a este grupo de consejeros y de comisionados políticos de que se les critique, de que se les cuestione el estar tan abiertamente operando en contra de la revocación de mandato. Todavía el comisionado presidente Lorenzo Córdoba subió un tuit en donde se trata de justificar diciendo que no es que estén en contra de la revocación de mandato, lo que ellos están esperando es a que se les dé más dinero. De esa manera, con el dinero público que ya suficiente se les ha destinado a los burócratas del INE, de esta manera están prácticamente prostituyendo la democracia. La democracia no es un asunto de dinero solamente, es más, es lo menos, porque sin dinero se organizaron consultas ciudadanas para echar abajo el aeropuerto de Texcoco, por ejemplo, y participamos miles de ciudadanos. ¿De qué está hecho? ¿De qué están hechos estos comisionados y consejeros del INE? Este es obviamente lo que molesta, aunque aquí ya tengamos algunos bots que están invadiendo este espacio con las mismas opiniones estúpidas que han estado diciendo que solo es para el ego de Andrés Manuel López Obrador. Si la democracia participativa se comparara o se redujera al ego de un gobernante, entonces
justamente estaríamos perdidos como proceso de cambio político. Pero no lo entienden y no lo han entendido ni los medios de comunicación que en su mayoría están en contra de este ejercicio, por supuesto ni los partidos de oposición que en lugar de oponerse lo podrían haber potenciado, y esa mayoría que formó Lorenzo Córdoba, esa mayoría endeble. Desgraciadamente esa mayoría endeble contó con el apoyo de uno de los consejeros ciudadanos que antes se presentaba como favorable a las posiciones del partido que ganó las elecciones en 2018. Dice aquí María, aquí estoy viendo este comentario y creo que es importante compartirlo. Dice María Stamper que el INE está moralmente derrotado. Está moralmente desprestigiado, ese es el tema. Y eso es lo más delicado de lo que sucedió el viernes en una larguísima sesión de 10 horas. Los ciudadanos, por fortuna, somos más avanzados o hemos avanzado mucho más a pesar del IFE de 2006, del IFE del 2012, que de manera vulgar permitió que la presidencia de la República fuera tomada por asalto por grupos de interés narcocleptocráticos con Enrique Peña Nieto. Y eso quedó demostrado que el derrumbe del peñismo y del priismo y del Pacto por México en 2018 fue total. Y fue total gracias al voto de los ciudadanos, no gracias al INE de Lorenzo Córdoba. Ese es el tema más delicado y más pues candente en estos últimos días. Y creo que vale la pena analizarlo y compartirlo con ustedes. Por otro lado, en esta misma semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues tuvo un triunfo político que también les molesta a los opinadores y a los medios, que es el encuentro con la mayoría, 31 de 32 gobernadores acudieron al encuentro en Villahermosa, Tabasco, para revivir la Comisión Nacional de Gobernadores, la CONAGO. Y pues por supuesto que es un signo positivo, porque en la medida en que los poderes ejecutivos estatales, que son los gobernadores, y el poder ejecutivo federal, que es el presidente de la República, se pongan de acuerdo, en esa medida benefician a los ciudadanos y no a los politiqueros o a quienes quieren sacar raja de las diferencias políticas. 3 fueron los ejes fundamentales de esta reunión de los gobernadores con el presidente de la República. En un primer lugar, reforzar la estrategia de seguridad pública. En segundo lugar, reforzar la estrategia de protección civil. Y en tercer lugar, ampliar los programas de beneficios sociales, en especial la pensión para personas con capacidades distintas. Esto es un asunto que creo que beneficia a todos los mexicanos. En fin, esto es lo que quería yo comentarles antes de desearles que pasen una feliz Navidad para quienes festejan o celebran la Navidad, y antes, el 26 de diciembre, exactamente la próxima semana, tendremos otro análisis dominical, y no me queda más que invitarlos a quienes puedan llegar hoy a las 19 horas, son las 17:23 horas, a las 19 horas, es decir, a las 7 de la tarde, en la Alameda Central. Vamos a tener una mesa de debate con Paco Ignacio Taibo, con Jesús Ramírez Cuevas y con un servidor, para analizar justamente qué ha sucedido con la prensa y el gobierno federal y el movimiento de transformación conocido como la 4T o la Cuarta Transformación. Aquí estoy escuchando, veo un comentario de María Luisa Ceballos, dice que si no sabe lo que significa la revocación de mandato para la democracia, no tienes derecho a opinar. INE moralmente secuestrado, dice Ana Luz López. Y así están otros comentarios de quienes están en esta transmisión. Dora Cristimo dice: la transformación de las conciencias va.
¿Cuándo hablamos de esto? Vamos a platicarlo en la próxima transmisión del próximo domingo. Naulin Rambert dice, típico ver columnas que dicen que es una incógnita la popularidad de AMLO cuando por comentarios y pensamientos como, a ver, estoy viendo, tratando de ver, ya no alcancé a ver toda la opinión. Pero bueno, les dejo aquí en esta, en este timeline sus opiniones, comentarios. Agradezco incluso a los bots o a los troles o a quienes simple y sencillamente tienen un punto de vista distintos. Simple y sencillamente les recomiendo no insultar. No tenemos por qué insultar. Tenemos que analizar, tenemos que debatir y tenemos que aprender a convivir con una nueva mayoría que ya no es la mayoría que gobernó o desgobernó el país y lo llevó a la ruina moral durante los últimos, por lo menos, 18 años. Gracias. Buenas tardes.